Muy buenas tardes, continuamos con nuestro temario. Seguimos en Debug, pero utilizando el emulador 8086. Hablamos el día de hoy sobre procedimientos y macros. Antes de realizar nuestras propias macros y procedimientos, nosotros vamos a utilizar una biblioteca de funciones comunes que el mismo emulador nos proporciona. Se llama lemu8086.inc. Este archivo nosotros podríamos construirlo, pero para facilitarnos nos lo proporciona el programa emulador 8086. Este archivo se encuentra en nuestra unidad donde se ha instalado y en el directorio inc. Si nosotros realizamos la apertura de ese archivo, vamos a encontrar que hay algunos procedimientos, algunas definiciones y a continuación vienen algunos macros. Acá hay una macro, acá también hay otra macro y así sucesivamente. Repito que nosotros podríamos hacer estas macros. Para poder utilizar ese archivo, lo único que tenemos que hacer es colocar este include, colocar el nombre del archivo y ya podríamos tener acceso a poder utilizar todas las macros y procedimientos que tiene esta. Entre las macros que tiene este archivo está el putC, que me permite imprimir un carácter tipo ASCII en una posición actual del cursor. Lo único que tengo que escribir es putC y el carácter que quiero imprimir. Tenemos la instrucción goto fila y columna o columna fila, que es otra macro que necesita dos parámetros y nos mueve el cursor a una posición determinada. Tenemos para imprimir una cadena. Tenemos para imprimir también una misma cadena, pero que esta baja a la siguiente línea. Tenemos acá otro que es para hacer desaparecer el cursor y para hacer aparecer el cursor. Acá hay un ejemplo que utiliza macros. Vean que lo único que realiza es agregar el archivo. Empieza con org y ya puede utilizar print, gotoxy, puede imprimir y puede imprimir un carácter con un numérico o tal vez imprimir con apóstrofes un carácter directamente. Vamos a hacer correr este código. Tenemos este código. Entonces se ha incluido el archivo, se imprime, se va a la posición tanto, se imprime el carácter A y el carácter B. Ejecutamos. Vamos a ver la pantalla y ejecutamos. Y vean que me aparece Hello World, que es lo que hace el print, y el goto ha llevado a la posición determinada y ahí ha impreso la letra A y la letra B. Bueno. Cuando hablamos de macros, el compilador lo que hace es sustituir en todo lugar que sea invocado con el código que está en la macro. Eso significa que nuestro programa va a crecer. Si la macro tiene 10 líneas y hemos llamado unas 5 veces, tuviera 50 líneas de código que se va a ir a reemplazar. Tenemos acá un procedimiento. Cuando hablamos de procedimientos, tuviéramos para imprimir, pero estos procedimientos nos dan algunos parámetros que debemos darle para que logre imprimir. Por ejemplo, me dice que tengo que darle en el registro SI la dirección de la cadena que quiero imprimir. Además, dice, antes de la instrucción end debo escribir define print string.
Para imprimir esto, también yo puedo imprimirlo, pero debo colocar define petis antes de end. Además me dice que si yo quiero ejecutar imprime esto, dice, debo colocar al lado una definición de la cadena que quiero imprimir. Mientras que el print string yo tengo que darle el registro SI. También tengo para conseguir una cadena. Esta se va a escribir en DI, dice. Nos va a decir en DX cuánto ha ocupado. Cuando nosotros presionamos Enter, tuviéramos el valor. Para poder ejecutar esto, también tengo que colocar antes de la instrucción end, define getString. Tenemos para borrar la pantalla, clear screen, no tiene parámetros, y lo único que tengo que hacer es define clear screen también antes de end. Tenemos para leer un número, este número se va a almacenar en el registro CX, dice, y además tengo que definir también otra vez esta palabra define scan num antes de end. Tenemos print num, que imprime un número que se encuentra en DX. Eso tenemos que acordarnos, porque tenemos que almacenar antes de imprimir en AX el valor que queremos imprimir. Le tenemos que colocar estas dos definiciones antes de la instrucción end. Y tenemos por último print num uns, imprime el número que está en AX y debemos colocar esta palabra antes de end. Acá tenemos un ejemplo de un procedimiento, pero estos procedimientos lo que hacen es distinto a lo que son las macros. Cuando dice llamar a print, invocará la instrucción, ejecutará la instrucción y volverá a este lugar. Entonces, bueno, tuviéramos este código. Vamos a hacer la prueba nuevamente este código, a ver qué ocurre. Acá está. Nuevamente habíamos mencionado que debemos definir algunas palabras antes de end. Se ha colocado acá. Acá se ha colocado la definición de un mensaje. Se está agregando la dirección en SI del mensaje, porque el print string necesita que en DI esté el mensaje. Leemos el número, ese número nos almacena en CX, este CX lo estamos colocando en AX. Mostramos un mensaje e imprimimos el número. ¿Por qué estamos imprimiendo el número? Porque el dato que hemos leído se ha almacenado en AX y podemos imprimir. Veamos qué ocurre. Ejecutamos, me pide un número, por ejemplo 15, presiono Enter y vean que me saca un mensaje, usted ha introducido el valor 15. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha leído el mensaje, pero el mensaje o el número se ha almacenado en CX. Este valor CX lo ha colocado en AX para poder imprimirlo con el print num, porque print num imprime lo que está en AX. Bueno, con eso habríamos probado esta instrucción. Continuamos. El compilador dice que procesa las declaraciones. No son igual que las macros que se expanden, los procedimientos se mantienen. El compilador llega a una instrucción cal y reemplaza el nombre del procedimiento con la dirección donde se encuentra la instrucción. Eso significa que si yo tuviera acá cal limpiar estará por acá abajo, entonces cambia la dirección y viene abajo, ejecuta y regresa al lugar. Cuando se ejecuta la instrucción cal, el control transfiere al procedimiento. Eso significa que si yo llamo 100 veces a ese código, seguirá teniendo el mismo tamaño del código porque no se reemplaza nada.
mientras que si yo hacía esa operación en macros, se aumentaba 100 veces la macro en el programa. Bueno, hasta acá hemos verificado que podemos utilizar la librería EMU8086 Inc. Ahora vamos a ver cómo podemos crear nuestros propios procedimientos. Deberíamos ser capaces de poder crear nuestros propios procedimientos. Para crear un procedimiento, nosotros deberíamos colocar un nombre al procedimiento, donde empieza a decirle proc, y al finalizar colocamos el mismo nombre y en procedimiento. A continuación colocamos todo el código que necesitamos del procedimiento y al final tuviéramos un red. Entonces tenemos proc y enp que me permiten decir que va a realizar un procedimiento. Para llamar a este procedimiento, lo único que tengo que utilizar es la instrucción cal y el nombre. Por ejemplo, si yo quiero llamar a esto, tendría que decir cal nombre. La instrucción red lo que hace es, una vez que hemos llamado acá, se ejecutan todas las líneas, el red retorna al lugar de donde le han llamado. Tenemos acá un ejemplo en la cual llamamos con cal a un procedimiento, acá está el procedimiento, donde lo único que hacemos es que bx valga 5 y retornamos. Al retornar vuelve acá y ejecuta a x igual a 2. Vamos a probar. Acá está. Voy a ejecutar paso a paso este código. Vean que hemos mencionado que el cal ya no está con el nombre M1, sino dónde se encuentra el M1. Eso significa que se había colocado este código del M1 en el lugar 107. Si yo ejecuto paso a paso, me voy a ese lugar y en ese lugar me dice que tengo que ejecutar la instrucción mover bx5. Vean que acá está ese código, ejecuto y luego le dice retorne al programa. Retorna al programa y una vez que ha retornado al programa dice que va a hacer que ax valga 2. Y termina el código. Vean que lo que ha hecho este código es invocar a este lugar, ejecutar todo esto y retornar a este lugar. Y para continuar el código. Ahora se preguntarán cómo puedo enviar parámetros. En lenguajes de alto nivel, yo coloco paréntesis y coloco todos los parámetros. Acá me dice que hay varias maneras de pasar parámetros, pero una de las formas más fáciles es colocando los datos en registros. Eso significa que yo debería colocar acá adelante en algún registro el valor que quiero pasarle y el programa lo procesará acá. Acá tenemos un ejemplo que hace eso. Vean que coloca en AL1, luego en BL2 y a continuación llama a M2. Y M2 lo que hace es multiplicar por BL. Eso significa que va a multiplicar 2 por 1 primeramente. Se va a reemplazar en AX ese valor. Posteriormente multiplica otra vez 2 por 2. Y luego posteriormente 2 por 4 y luego 2 por 8. Y el valor final lo voy a tener en AX. Entonces estamos llamando varias veces al mismo procedimiento, pero antes hemos dado los parámetros. El resultado en AX debería ser 16. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Tuviera ese valor. Vamos a verificarlo. Entonces colocamos el primer valor, colocamos el segundo valor y vean que se ha reemplazado. Me dice que yo llame al número 111. Ingreso, se multiplica por 2, ya vean que AX ya está en 2. Retorna y vuelve a llamar, se va a multiplicar otra vez por 2, ahora vale 4.
retorna, otra vez llama, se multiplica otra vez por 2, sería 8, retorna, otra vez llama y se multiplica otra vez, tuviéramos 10, que sería 16. Retorna y termina el código. Tenemos otro ejemplo en la cual queremos imprimir un mensaje y bueno, tenemos un código un poco más largo, pero vean que nuevamente acá se ha construido un procedimiento printme que hace todo esto y hay un red y un printme end. ¿Qué hace este código? Lo que hace es comparar si ya ha llegado al elemento 0, porque va a terminar cuando llegue al elemento 0. Si no es igual, dice, agarra e imprime con la interrupción 10 y añade ese 1 y va al siguiente elemento y va al siguiente elemento, va al siguiente elemento y bueno, va a ir imprimiendo uno por uno. Cuando llega a este valor 0, dice stop y vuelve al programa. Lo único que debería hacer es imprimir ese mensaje. Probaremos si es cierto. Acá tengo el código. Ejecuto. Voy a verlo en la pantalla. Y lo único que ha hecho es Hello World. Si no hubiera tenido el 0, esto nunca hubiera acabado, por si acaso. Bueno, ya hemos logrado construir procedimientos. Ahora vamos a construir algunas macros. Las macros, de hecho, tienen también una diferencia con los procedimientos. Estas macros se definen antes del código que nosotros tenemos, ¿ya? Pero todo el código que hayamos colocado se van a reemplazar en los lugares que hemos invocado. Vamos a ver esta macro. Si yo creo una macro, dice acá, y nunca la utilizo, esta macro desaparece y nunca se reemplaza en ningún lugar. ¿Cómo defino una macro? Tengo que darle nombre, tengo que escribir macro y end macro. Luego tengo que dar los parámetros y a continuación las instrucciones. Acá hay un ejemplo. Vean que la macro se llama mi macro. Tiene 3 parámetros, P1, P2 y P3. Lo único que hacen es colocar en AX, en BX y en CX esos valores. Pero vean que llama 2 veces. La primera vez llama con un 2, 3, la segunda vez con 4, 5 y DX. Eso significa que si yo estoy mandando valores, estos valores tienen que ser del mismo tipo. No puedo mandar acá de L o de H. Tienen que ser del mismo tamaño. Bueno, las constantes las agarra directamente como el valor que está definido acá. Para esta primera instrucción, lo que hace es reemplazarlo por esto. Significa que el programa se va a reemplazar toda esta línea por estos 3 códigos. Primero va a colocar P1 a 1, P2 a 2 y P3 a 3, porque están los valores ahí. Y luego esta llamada se va a cambiar así, 4, 5 y DX. Hagamos la prueba. Acá está la macro y llama de esta manera. Vamos a ver si es cierto. El código que se ha escrito dice macro 1, 2, 3 y macro 4, 5 DX. Pero acá, ya en el programa compilado, no hay ninguna macro. Las macro ha desaparecido. Y en vez de la macro ha sido reemplazado por las 3 instrucciones. Acá tienen AX, BX, CX. Luego viene otra vez AX, BX, CX. Y bueno, son reemplazadas y se ejecutan sin mayor problema. Esa es una macro. Vemos alguna diferencia entre macros y procedimientos.
Cuando nosotros utilizamos un procedimiento debemos invocar siempre con cal y bueno, darle el nombre del procedimiento. Si queremos darle algún parámetro tendremos que darle en algún registro. Eso habíamos visto. Cuando deseamos utilizar una macro, directamente, sin colocar ninguna palabra. En los procedimientos se debe utilizar la pila o cualquier registro de propósito general para dar los parámetros. Tendríamos que hacerlo antes. Para pasar los parámetros a una macro, colocamos directamente a su lado y, bueno, depende de la cantidad de parámetros que tenga la macro, tenemos que colocar la misma cantidad. Tenemos acá otro ejemplo. Suele suceder que en una macro tengamos etiquetas y cuando llamemos una o dos veces, vean que el código va a surgir problemas. Acá dice que tiene una etiqueta label 1 y label 2. Si yo reemplazo todo esto acá adentro, ya voy a tener label 1, label 2. Y luego otra vez reemplazo en este otro lugar, voy a tener label 1, label 2. Las mismas etiquetas y el programa se va a tener alguna complicación porque va a haber la misma etiqueta dos veces declarada. Para evitar este problema, dice, deberíamos utilizar la directiva local, que significa que estas van a ser variables locales. Puede ser para las variables o para etiquetas, o inclusive para nombres de procedimientos. Y este es un ejemplo. Verificamos este ejemplo. Veamos en qué se convierte. Me interesa saber a qué dirección apunta en la primera, y en la segunda, y en la tercera y en la cuarta. Bueno, acá tengo. En la primera dice a 10A, luego a 10B. Luego vean que es la misma que hemos colocado hace un momento, pero ya apunta a otra dirección, a la 118 y a la 119. Entonces realmente al colocar local no nos causa ningún problema. Les hago notar que toda esta información se ha sacado de tutoriales. El día de hoy hemos visto el número 5, el número 8 y el número 10. Todo la diapositiva ha sido sacada de estos tres lugares. La parte 5, la parte 8 y la parte 10. Mil gracias por su atención. Hasta la siguiente clase.